Ángulos. Casos directos. Cuando hablamos de casos directos es lo que se trata de averiguar cuál es el ángulo que forman dos elementos en el espacio. Por ejemplo, tenemos aquí dos rectas S y R que se cortan en el punto I y se trata de averiguar qué ángulo determinan en el espacio. En AutoCAD tenemos que si el sistema de coordenadas es el universal, tenemos que cambiar el sistema de coordenadas al plano que definen dichas rectas R y S al cortarse. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues ya lo sabemos hacer con el SDP 3 puntos, seleccionamos 3 puntos, 1, origen de coordenadas, 2 y 3, cualesquiera, y ya estamos situados en el plano en el que están definidas las rectas. Con la orden acotar, si tenemos aquí la barra de herramientas acotar, o si no, en la barra de menús acotar, angular, medimos el ángulo que forma la recta S con la recta R y vemos ahí que el ángulo que forman son de 18 grados, perdón, 81 grados, ¿vale? Dependiendo de cómo hayamos generado el SCP, orígenes, pues así aparecerá la gota. De todas maneras la leemos en la línea de comandos de 81 grados. Si las rectas que están en el espacio se cruzan, como es el caso que tenemos aquí, R y S son dos rectas que se cruzan en el espacio, para ver el ángulo de cruce, cómo se cruzan en el espacio, pues tenemos que seguir el siguiente paso. Copiamos una de las rectas desde uno de sus puntos, por ejemplo el punto medio, a otro punto cualquiera de la recta R, como es también su punto medio, por ejemplo, y esas dos rectas ya están definiendo un ángulo. Con el SCP nos volvemos a ir a ese plano, el definido por R y la paralela S, mediante 3 puntos, 1, 2 y 3, dando un punto de corte en las dos rectas, la paralela S y la paralela R, y ahora acotamos, vemos que el SCP ha cambiado, acotamos con, ahora si tenemos en la barra de herramientas acotar, pues nos venimos aquí, angular, nos esperamos, digo angular, ¿qué ángulo forman? Ese ángulo es el que vemos ahí, 62 grados, ¿vale? Y siempre vamos a buscar el ángulo menor, no el suplementario 62 grados, sino el menor. Por convenio siempre buscamos el ángulo menor. Aquí también el ángulo menor. Seguramente el otro ángulo, el de la prolongación con S y R, pues será mayor, ¿vale? Y por último, vamos a ver el concepto de ángulo entre recta y plano. Vemos aquí una recta roja definida por dos puntos cualesquiera y un plano P. Para hallar el ángulo que forma una recta con un plano, el concepto importante es que es el ángulo que forma dicha recta con respecto a la proyección ortogonal de dicha recta con respecto al plano que queremos calcular el ángulo. Entonces hay varias maneras de obtener la proyección ortogonal de esa recta. Lo primero que tenemos que hacer es situarnos en el SCP que estamos viendo, nos movemos un poquito, primer punto, parte positiva y parte positiva del eje Y, como tenemos ahí, y ya el sistema de coordenadas personales es esto. Proyectamos, una de las maneras de proyectar esta recta a partir de los conceptos que vamos a ver. Copiamos esa recta sobre sí misma y la proyectamos. Esa recta, ¿cómo la proyectamos? Pues cambiando la coordenada z que tiene. Uno de sus puntos es cota 0, le damos cota 0 y al otro extremo del segmento le damos cota 0 también. ¿Vale? Esas dos rectas que vemos es la recta R y su proyección ortogonal. Ahora, para saber el ángulo que forman, pues nos tenemos que cambiar de SCP. Otra vez, en SCP 3 puntos, primer punto, segundo punto y tercer punto, y ya estamos en el plano definido por la recta R y su proyección ortogonal. Acotaremos, como ya conocemos, acotar angular, este elemento del espacio y su proyección ortogonal. Ese es el ángulo, perdón, línea, y ese es el ángulo que queremos calcular. Si nos movemos en el espacio, veremos muy claramente cómo está situada la recta R, perdón, la recta dada roja y su proyección ortogonal. Ese es el ángulo que buscábamos, ¿vale? Ese es el ángulo que buscábamos ahí, 48 grados. Y por último, si queremos obtener ya no la proyección de una recta sobre un plano, sino un plano horizontal o un plano XY del sistema del sistema de coordenadas de AutoCAD,
lo que estamos hallando es la pendiente. Si el plano P es el horizontal de proyección, estamos calculando la pendiente de una recta. Lo que hacemos también es proyectar la recta T con respecto a ese plano. Lo vamos a hacer de otra manera, vamos a dibujar unas líneas. Si este es el SSP universal, lo hacemos de todas maneras universal, porque este plano está en este plano, lo hemos dibujado en el plano XY. Entonces vamos a dibujar líneas ortogonales. Con el orto activado nos ponemos aquí, línea de aquí a aquí, orto, cualquiera, línea de aquí a aquí, orto, y esta recta le vamos a dar a uno de sus puntos cota 0. Cota 0 es el punto Z, que está por debajo del plano negativo, le damos cota 0, y al otro punto igual, al otro punto le damos cota 0. Cota 0 y cota 0, ¿vale? Unimos esos dos puntos y esa es la proyección de la recta T sobre el plano horizontal. ¿Qué ángulo determinan? Pues tendremos que cambiarle ST, primer punto, segundo punto y tercer punto. Y ahora al acotar, el ángulo que determinan con la orden acotar angular, el ángulo es el que buscamos, que es la pendiente. Línea, y esa es la pendiente que forman el ángulo que tiene esa recta con el plano horizontal de proyección. 56 grados, ¿vale?